Entonces, bueno, vamos a comenzar. Sí que es verdad que voy a comentar que no se sigue el orden del libro de la UNED, se ven los conceptos que están ahí, pero dados en otro orden y un poco de otra manera. Pues, desde mi punto de vista se entiende mejor así y también como yo lo entendí mejor así, pues lo quiero trasladar así. Bueno, vamos a partir de un concepto. Vamos a empezar, la asignatura se llama topología y vamos a definir básicamente lo que es topología. Bueno, el primer punto que vamos a ver en esta parte de la asignatura es espacio topológico, ¿vale? Y vamos con la definición, así, a pelo. Definición. Se llama, y ahora iremos viendo, entendiendo esto. Se llama, perdón, eh, se llama espacio topológico, que se suele escribir así muchas veces, ET, un marcianito este. Se llama espacio topológico al par X tau. ¿Dónde? X es un conjunto, X es un puro conjunto, es decir, un conjunto, simplemente eso es. Y tau, una colección de subconjuntos de tau, perdón, del conjunto de las partes de X. Hasta aquí, vamos, tenemos que seguir porque no acaba la definición, pero hasta aquí. Un espacio topológico son dos cosas. Me das un conjunto y me das una serie de subconjuntos suyos, ¿vale? Como recordamos, un conjunto A que tiene dos elementos, por ejemplo, recordad que su cardinal en este caso es 2, el cardinal de un conjunto es el número de elementos, el cardinal del conjunto de las partes de A era 2 elevado a n, es decir, la colección de todos los subconjuntos de A. Entonces, ¿cómo sería en este caso las partes de A? Sería el conjunto vacío, el total, el conjunto formado por la A y el conjunto formado por la A. Luego, de aquí, que hay como cuatro, yo elijo unos cuantos, los que sean, los que verifiquen las propiedades que vamos a ver ahora, y esos van a ser tau. Vale, luego el conjunto. Con esos subconjuntos que están ahí, forman una topología. Hay unos apuntes por ahí en internet que creo que se llama topología sin dolor o algo así, que, si no recuerdo mal, decían algo como esta definición es tan abstracta que merece una disculpa. Efectivamente, la definición de topología es muy abstracta y casi que es que de primeras no saben ni lo que te están pidiendo. Pero bueno, vamos a verlo. Borro esta parte, porque simplemente para entender y continúo con la definición. Luego una colección de subconjuntos de las partes de X, tal que, tal que, en tau tiene que haber tiene que verificar varias condiciones. Uno, que el total y el vacío pertenezcan a tau, esos dos tienen que estar ahí. Sabemos que el vacío y el total siempre están en las partes de un conjunto. Pues esos tienen que estar también siempre en la topología, siempre. Segundo, si yo tengo una colección y no tiene por qué ser finita, una colección cualquiera, una colección, pues lo pongo así, una colección cualquiera, de subconjuntos de X que están en tau, ¿vale? Entonces, su unión también va a pertenecer a tau. Lo vuelvo a decir otra vez porque eso es muy importante. Es una subcolección, perdón, una colección cualquiera. No tiene por qué ser ni finita ni infinita. Una colección cualquiera. Su unión sigue estando en la topología. La tercera propiedad ahora es, si yo tengo una colección finita, lo estoy diciendo ya hasta n, hay un número n fijo, es finita, de elementos de la topología, entonces la intersección, perdón, la intersección desde igual a 1 hasta n de los a sub i pertenece a tau. Ojo que yo muchas veces digo topología, pero no la puedo llamar topología. ¿Por qué? Porque tiene que verificarse las tres condiciones. Vamos a intentar entenderlas un poco y ahora lo vemos. Acabo la definición y lo intentamos ver. Entonces se llama, como indica aquí, espacio topológico,
que lo que estamos viendo en este caso se llama espacio topológico, al par X tau, donde X es un conjunto y tau es una colección de subconjuntos. Entonces, por así decirlo, yo tengo un conjunto X, ¿vale? De aquí tengo la colección de subconjuntos suyos, que por regla general va a ser más grande, casi siempre. Que hay un montón de subconjuntos de X. Selecciono unos cuantos. Si estos fueran una topología, ¿por qué forman una topología? Porque aquí dentro está el vacío, aquí dentro está el total. Y de esos dos que hay ahí, si yo hago su unión, también va a seguir estando aquí. Y si hago su intersección, también va a seguir estando ahí. Entonces, si pasan esas cosas que estoy diciendo, se llama topología en X. Es dar una serie de subconjuntos que verifican unas propiedades. ¿Vale? Que verifican unas propiedades. De primeras es muy abstracta y es muy complicado de entender, pero poco a poco se va entendiendo lo que quiere decir la definición. Entonces al par se le llama espacio topológico y a los elementos, muy importante esto, a los elementos de tau se les llama abiertos o a veces tau abiertos. ¿Por qué tau abiertos? Porque en un conjunto puede haber más de una topología. Entonces si nos vamos a confundir de topología, lo que hacemos es llamarle tau para saber a qué topología pertenece. ¿Vale? Si es necesario especificar la topología. Vamos a intentar ver ejemplos, ¿vale? Para empezar a entender un poco esto. Ejemplos. Ejemplos. El primer ejemplo que tenemos, a ver si no me salgo, ahí. El primer ejemplo que tenemos es la topología, esto hay que aprendérselo, porque es una muy básica, la topología trivial. Y es el conjunto X y tau está formado por solamente dos cosas, el vacío y el total. ¿Qué significa esto? Bueno, se llama topología trivial, es un nombre que tiene, ¿vale? Por eso os lo digo, siempre tenéis que saber que la topología trivial es la que tiene el vacío y el total. Bueno, pero ¿por qué sabes que es una topología? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Para ello, uno, ¿el vacío y el total pertenecen a tau? Claro que sí, el vacío y el total pertenecen a tau. Lo vemos aquí. Está definida si me han dicho que es así. Dos, ellos te van a dar la topología, por regla general, salvo que, bueno, que a veces habrá que ver la topología general, por lo tanto no siempre te la van a dar. Siguiente, la unión de todos los elementos de ahí dentro. ¿Está en la topología? Bueno, pues X unión el vacío, que es X, que pertenece a tau. 3. La intersección de los elementos está ahí. La intersección es el vacío, que pertenece a tau. Por lo tanto, tau es una topología en X. Y tiene un nombre, topología trivial. ¿Sí? Tiene un nombre, topología trivial. Otro de los ejemplos muy básicos de topología que también hay que saber es la topología discreta, que es dado un conjunto X, su topología es todos los subconjuntos de X. Todos los subconjuntos de X. Por lo tanto, todos los elementos son abiertos. En esta topología, ¿quiénes son los abiertos? Solo hay dos abiertos, el vacío y el total. Se llaman abiertos esos elementos. En esta topología, en la topología trivial se le llama abiertos al vacío y al total. ¿Por qué se le llama abiertos? Porque están dentro de la topología. En la topología discreta, todos los elementos son abiertos. Sí que tenéis que saber, iremos viendo, que yo tengo por un lado la topología, bueno, lo voy a poner así mejor. Tengo por un lado la topología trivial. Aquí hay un montón de topologías y aquí tengo la topología discreta. Entonces, para que os vayáis haciendo la idea. Luego aquí en medio habrá el resto de las topologías. Aquí se encontrarán, vamos a ponerlo si queréis, se encuentran el resto de las topologías. ¿Vale? Como iremos viendo, porque no solamente hay una, hay un montón. Iremos viendo más ejemplos, pero de momento vamos a ver estas dos. ¿Vale? Seguimos. En un conjunto, como hemos dicho, en un conjunto se pueden definir diferentes topologías. En un conjunto X se pueden definir
diferentes topologías. Las topologías son, vamos a denotarlas, si por ejemplo sean T1, Tau1, perdón, y Tau2, topologías en X. Definición. Diremos que Tau sub 1 y Tau sub 2 son comparables si una está contenida dentro de la otra. O, es decir, si una está contenida dentro de la otra, sí que son comparables. Ahora veremos un ejemplo que no todas las topologías son comparables. Vale, en caso de que pase eso, en caso de que esta sea T1 y esto sea T2, a la que está más a la izquierda, la que es más pequeña, es la que menos abiertos tiene, ¿no? Y se dice que es la topología menos fina. Más gruesa. ¿Eh? Esta es la topología más fina. Fina quiere decir que tiene más abiertos. ¿Sí? Fina significa tener más abiertos. Entonces, esto vamos a dejarlo aquí. No sé qué es eso de ahí. Topología más fina. Vale. Vale, es la rayita de la T. Se me ha ido. Vale. Más cosas. Acabo de decir antes. Entonces, ¿todas las topologías son comparables? No. ¿Por qué? Ejemplo. Cojamos un conjunto X que tiene los elementos A, B y C, por ejemplo. Topologías que tengo en ese conjunto. Primera topología. Siempre tengo que tener el vacío, el total y, por ejemplo, lo vamos a hacer así, con un elemento. Topología 2. El vacío, el total y tiene este elemento. Es un ejercicio de comprobar que son topologías. Bueno, vamos a meterle... Sí, 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 vamos a dejarlas así. Entonces, ¿son comparables? T1 y T2, mentira. T1 y T2 no son comparables, porque no está contenida ninguna dentro de la otra, como conjuntos, ¿eh? Porque Tau1 tiene al vacío el total, pero no tiene, o sea, no lo puedes meter aquí dentro, pero sí tampoco lo puedes meter ahí, luego no están contenidas, luego no son comparables, ¿sí? Luego eso es lo que quiere decir que comparables es que una esté contenida dentro de la otra, ¿sí? Em, por tanto, dicho esto, la topología de izquierda, la que está aquí, con lo que acabo de decir ahora, es la que tiene más abiertos. No hay ninguna que tenga más abiertos que ella. Es la que más abiertos tiene. ¿Qué significa más abiertos? Más elementos de la topología. Y la topología trivial es la que menos abiertos tiene. Y el resto se mueven por ahí. Y el resto se mueven en esa línea. ¿Vale? Eh, una última. Bueno, hasta aquí por lo menos hemos visto qué es un espacio topológico, la diferencia de espacio topológico, el ejemplo de la topología trivial y el ejemplo de la topología discreta. Se van a ir viendo más ejemplos, muchos más. Además, se va a practicar con ellos, comprobar que es una topología o no. Pero hay que decir que la definición de primeras es muy abstracta. ¿Cómo la podemos entender? La podemos entender como una especie de receta. Me dan un espacio, un conjunto, con una serie de elementos. Es una topología, no lo sé, ¿qué hago? Me voy a la definición y es como una especie de colador. La pasamos por el colador, si verifica esas propiedades es una topología, si no las verifica no es una topología. La podemos ver si queremos así, digamos que en un sentido más estricto, sin entender el bagaje que hay detrás. Se coge la definición como un colador. Se va a la definición, si se verifica es una topología, si no se verifica no lo es. ¿Vale? Simplemente tenemos que intentar ver así ahora la definición. Más adelante se irá entendiendo poco a poco